Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. Es noticia Estados Unidos. La publicación de un video en el que se observa el asesinato de un afroamericano por parte de un policía tras su arresto eleva de nuevo la indignación que se expresa con movilizaciones en Michigan. Y de nuevo se reescribe una historia de violencia oficial que recuerda 2 años del asesinato de George Floyd. ¿Hubo algún cambio desde entonces? Vamos a verlo. En noticia argentina, tensiones entre gremios, sindicatos y el gobierno en negociaciones por el aumento de los salarios básicos, conocido como las paritarias. El asunto de fondo es la creciente inflación y la renegociación de la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo analizamos. En noticia Rusia, mientras que Occidente destaca como un duro golpe el hundimiento de un buque de misiles ruso, desde el Kremlin se exige una investigación sobre cientos de proyectos de laboratorios biológicos en Ucrania. Señalan que hay pruebas incluso con pacientes psiquiátricos. Les contamos y lo analizamos. En noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, de nuevo esta nación da de qué hablar por acciones racistas en sus cuerpos de la policía. Esta vez por la muerte de un joven de 26 años, víctima de un disparo en la cabeza en el estado de Michigan, luego de su detención. Vamos a revisar los hechos. Al conocerse el deceso de Patrick Lyoya, a través de un video de las cámaras de la policía de Grand Rapids, Michigan, fuertes protestas se han registrado en el centro de la ciudad con pancartas alusivas al movimiento Black Lives Matter, exigiendo justicia. El joven, oriundo de la República del Congo, murió el 4 de abril, luego de un forcejeo con un oficial blanco, reavivando una vez más el debate sobre la agresividad y el racismo policial estructural en los Estados Unidos. El abogado de derechos civiles Ben Crump, representante de la familia de Lyoya, denunció en rueda de prensa el abuso de los agentes ante una parada de tráfico. Según lo que vemos en ese video, creemos que este oficial debe ser despedido por participar en un uso excesivo e innecesario de la fuerza letal. Actualmente el policía que asesinó a Lyoya se encuentra suspendido de sus funciones y en baja remunerada. Pero los familiares del joven y diversos sectores sociales exigen que sea identificado, despedido y procesado ante la justicia. Y su madre y su padre y su familia están pidiendo que la Fiscalía del Estado lo acuse con todo el rigor de la ley por matar a su hijo. El asesinato de este joven de 26 años sucede a casi 2 años de la muerte de George Floyd, el 25 de mayo, en Minneapolis, cuando un agente de policía blanco lo ahogó con su rodilla. Derek Chauvin fue condenado a 22 años de prisión por 3 cargos de homicidio, tras un clamor nacional por justicia. Son casos frecuentes de brutalidad policial, por los que se sigue demandando una profunda reforma policial. Vamos a profundizar al respecto. Para ello nos acompaña Raudemar Ofunshi. Es activista de derechos humanos en la organización afrodescendiente contra la brutalidad policial. Nos acompaña desde Minneapolis. Raudemar, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Viendo que se siguen suscitando hechos muy similares al de hace 2 años, debíamos recordarlo porque está próximo a cumplirse la fecha del asesinato de George Floyd, con acciones muy similares por parte de la policía. ¿Crees que ha cambiado en algo de ese tiempo hasta acá? ¿O de qué habrán servido, preguntándotelo de otra manera, las masivas movilizaciones en distintas partes del país? Bueno, tenemos que entender que desde el asesinato de George Floyd a los días de la muerte de él ocurrieron varios asesinatos, inclusive uno muy famoso aquí en Minnesota. Las muertes por la brutalidad policial siguen aumentando.
de manera, en el caso de Patrick, ya vemos que fue por una simple parada, que es la característica de cómo policía asesina no solamente al afroamericano, a nuestra gente, sino también al hispanohablante. Es una discriminación que desde nuestro punto de vista ha ido un momento. Si calculamos más de, según un reporte de Washington Post, entre el 2020 y el 2021, en plena pandemia, más de 250 personas murieron en manos de policía. Entonces, ahora desde la muerte de George Floyd, ha aumentado. Lo que pasa es que con la inflación, con el problema que está aconteciendo actualmente, el enmascaramiento de la pandemia, prácticamente los noticieros no reportan la cantidad de asesinatos que hay. Es algo constante, es algo grave, y que nosotros, por supuesto, nuestros hermanos de Michigan y de una serie de ciudades, por eso están en las calles. Tal como lo hemos visto durante esta semana, ¿por qué crees que la propia policía publicó el video del asesinato de este joven afroamericano de 26 años? Yo pienso que lo publicó porque el remedio no le quedó. Yo pienso que publicó el video porque hubo un testigo. Y al haber ese testigo que firmó, entonces la policía se vio obligado a publicar ese video. El hecho sucedió a principios de abril. Ahora es que sale a la luz. Entonces, es simplemente, pero lo más grave es que no se ha tomado las medidas realmente con ese policía. Incluso no quieren ni revelar el nombre del policía. Por tanto, nos vemos en una situación caótica, en aumento, que siempre la policía va a tratar de justificar. Yo pienso que mi criterio personal y la de muchos colegas, simplemente el video sale porque hubo un testigo que firmó. Si no, sabrá Dios cuándo hubiese salido ese video. De alguna manera debe haber explicación acerca de por qué son las propias autoridades que ayer es donde se presenta y lo publica este video y no le queda más. Y bueno, y allí es donde se conoce de nuevo esta brutalidad policial, la manera en que de nuevo es tan rechazada las formas tan excesivas de violencia en que actúa la policía y en cualquier parte del país, te lo pregunto. No importa en qué ciudad de Estados Unidos, todos parecen que actúan de la misma manera. Bueno, no olvidemos, repito, que aquí en Minnesota sigue la brutalidad policial, sigue sucediendo. En Michigan, en el sur de los Estados Unidos, en tantos lugares sigue sucediendo la brutalidad policial. Entonces, sí, el asesinato de George Floyd marcó pauta donde la gente salió a las calles. Hubo un movimiento tanto nacional como internacional, de reclamo que las vidas negras, nuestras vidas negras importan. Pero eso no bastó. No bastó porque también hubo un aumento, y un aumento que siempre la policía va a tratar de justificar. Si todos aquellos que vieron el video de este horrendo asesinato, simplemente paran a él, le piden su identificación, incluso le preguntan si habla inglés. Él no tiene su identificación, se lo pide al copiloto, o sea, el copiloto que lo ayude. De pronto sí corre, sí, está bien, digamos, corrió lo de la pistola, pero al final desaparece. De pronto se para el video y después aparece con un tiro en la cabeza de policía, según incluso el testigo. Eso es horrendo, y eso es diario. Eso pasa a diario. Lo que pasa es que desafortunadamente no se reporta. Como siempre he dicho, sí, apenas nuestros hijos pueden salir a las calles. Apenas pueden salir a las calles por el temor que uno tiene con el policía.
con las autoridades. Claro, Entonces, un caso que debió atenderse, si se revisa estrictamente la norma, pues que debía atenderse como una detención si es que había algún delito que hubiese cometido el ciudadano, en este caso este joven afrodescendiente y además que es oriundo de una nación africana y no tenía que haber sido asesinado, pero esa es la manera en cómo actúan. Aquí hay algo además que quiero preguntarte. Recuerdo que cuando se produjo el asesinato por estrangulamiento, producto de toda esa brutalidad policial de George Floyd, se exigía que todos los agentes tuvieran permanentemente las cámaras de su dotación encendidas para poder tener una garantía con respecto a los testigos de lo que sucediera, y de alguna manera también se pensaba que eso podría generar cierta prevención y un poco de calma por parte de las autoridades policiales. Pues entonces parece que de nada sirve. Hasta cierto punto lo de la cámara funciona, pero yo pienso que el temor también de la policía es que los testigos salen a la luz porque hubo un testigo. ¿Por qué no salió al momento de suceder? Porque para eso tienen las cámaras. ¿Por qué esperar varios días para que saliera a la luz? Entonces hay una contradicción. Por supuesto que las cámaras nos ayudan a esclarecer y para demostrar que sí fue asesinado, que sí hubo brutalidad policial, que sí el policía violó, se pasó de los límites. Escucharnos incluso a expertos dentro del sistema policial explicaban sobre cómo ese policía se pasó. La persona corre, pero había otro dentro del carro. Entonces pudo haber llamado refuerzo, pudo haber maniobrado de otra manera el asesinato de este hermano afro. Simplemente fue asesinado, como se acostumbra aquí. Si ustedes ven los reportes en Washington Post, si ven todas esas investigaciones, vemos que hay un aumento, no ha ocurrido una mejoría. Y todo se justifica, la policía lo justifica todo. Es inaceptable que la gente desconozca, que la prensa, que todos desconozcamos el nombre del policía. Eso es inaceptable. Es inaceptable que el asesinato sucedió. Hoy estamos a día 15. El asesinato sucedió a principios de abril y salió hace un par de días el video. Sí. Y entonces, no se conoce, por más que se ha exigido, por más que se exige el nombre del policía, del agente de policía que asesinó a este jovencito, pues no lo entregan. Con respecto a las cifras, aquí hay algo para preguntarte luego, ¿y para cuándo? ¿Qué se necesita realmente para avanzar en una reforma estructural al sistema de policía? ¿Qué pasa además con el sistema judicial? La probabilidad de resultar muerto por disparos policiales por raza en Estados Unidos muestra el trágico panorama entre 2015 y junio de 2020. La tasa de fallecidos entre afroamericanos es del 30 por cada millón de personas, seguido por 23 por cada millón entre latinos, 12 por cada millón de blancos, según datos compilados por el diario The Washington Post que estabas reseñando, precisamente que nos recordabas. Raudemar, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no hay, ante esta situación tan dramática, y de hecho en este gobierno demócrata, que dice que los derechos humanos son fundamentales como una función pública del Estado, qué pasa con la reforma estructural a la policía? Sí, estamos en un... Bueno, aquí en los Estados Unidos tenemos un gran debate con relación a quién gobierna. Es cierto que gobierna un gobierno demócrata, pero un gobierno demócrata que no ha hecho lo suficiente para realmente hacer un cambio. Para hacer un cambio hay que hacerlo de manera estructural. Para hacer un cambio hay que realmente tener el deseo de hacerlo. De ese cambio ocurrir, digamos que el gobierno de los Estados Unidos
en este caso los demócratas, que ahora son la mayoría, y que eso puede tambalear para este noviembre próximo, es simplemente imponer que la policía produzca ese cambio, porque la mayoría de los miembros de la policía son parte de ese mismo pueblo. Entonces, simplemente no les importa. Para nosotros, como lo vemos nosotros como movimiento, es que no les importa. Para las elecciones hablan muy bonito, prometen y prometen, pero al final no hacen absolutamente nada, ni los demócratas ni los republicanos. Hay un aumento de los asesinatos. Como bien usted dijo, la cantidad, o sea, estamos hablando de 30%, pero ese 30% podemos aumentarlo un poquito más si le sumamos a los latinos o hispanohablantes. O sea que la situación es grave. El policía te para, no te da tiempo ni de uno decir excuse me, nada. Simplemente un movimiento en falso que uno hace, ahí tienes el tiro de gracia. Eso es Estados Unidos. Es tremendamente grave, además, cuando dices con tal claridad el temor de que los hijos de los afroamericanos, los afrodescendientes salgan a las calles por el temor directamente a la policía. Pero y en general, después del asesinato, Raudemar, te pregunto, de George Floyd, ¿no crees que ha aumentado de alguna manera la sensibilidad o la visión en general del pueblo estadounidense sobre ese racismo estructural para que culturalmente comience algo a cambiar? Bueno, tenemos que reconocer que sí. Con relación a lo que usted plantea, sí se nota un cambio. Se nota un cambio porque la gente está más consciente después del asesinato de George Floyd. La gente está más, digamos, más consciente que sí las vidas negras importan, que sí se necesita un cambio, que el vecino es blanco, pero es tu vecino y se lleva bien contigo y se solidariza contigo. Pero para que suceda ese cambio también hay que meter la mano en el fango. Hay racismo en las escuelas, hay racismo en las instituciones, hay racismo en las universidades, y que sí, el movimiento, el asesinato de George Floyd sí removió un poco ese sentimiento de las personas, pero todavía todavía hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y eso se empieza desde la casa también. Es no inculcarle al niño blanco que tu vecino es un problema, ¿no? Que tu vecino negro es un problema. También se le suma que aquí la gente está armado hasta los dientes. O sea, estamos hablando que hay más armas de fuego en las calles de los Estados Unidos que habitantes en los Estados Unidos. Aquí la gente está armada hasta los dientes. Entonces, si no te mata el policía, entonces te mata la bala perdida por el aumento exagerado con relación al COVID de las armas de fuego. O sea, hay estados como el de Texas que no necesitas ni licencia para portar un arma. Eso nos dice en qué medida estamos, qué queda entonces para el policía. O sea, es una situación grave. Claro. Y la impunidad, además. Raudemar, es como siempre que converso con usted, decimos que es un muy complejo escenario para la población estadounidense, en particular para la población afroamericana. Gracias siempre, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches, y lo principal es que no podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir luchando por ese cambio tan importante. Muchas gracias, que así sea. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, tensiones entre gremios, sindicatos y el gobierno en las negociaciones por el aumento de los salarios básicos, conocido como las paritarias. El asunto de fondo es la creciente inflación en el país y la renegociación de la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional. Le contamos al volver en Es Noticia.
Telesur, siempre da más. En noticia argentina, el debate de las paritarias para el periodo 2022-2023 se da en torno a la expectativa inflacionaria. Los gremios buscan acuerdos trimestrales. Vamos a revisarlo. Gobierno, empresarios y sindicatos adelantaron las negociaciones de convenios salariales que aún no han vencido o están en etapa preliminar a una negociación. A inicios de mes se reunieron en el Palacio de Hacienda para acordar medidas en torno a las perspectivas económicas de las últimas semanas. Hubo un aumento en las pretensiones de remuneración de los gremios más influyentes del país. El gobierno aspira a que los aumentos no superen el 45%, pero los gremios piensan en el 60%. Además, apuntan a cerrar pautas trimestrales en lugar de semestrales o anuales. Es lo que este año busca el Sindicato de Comercio, que es el más grande de Argentina, en línea con lo ocurrido con la Unión Obrera de la Construcción. En total, son 26 gremios. La razón es que la inflación en los primeros meses del año fue más alta de lo estipulado, lo que se ha traducido en una escalada de precios al consumidor y costo de la vida. Parte de las consecuencias de los compromisos del Estado con el Fondo Monetario Internacional por la deuda heredada del gobierno macrista. Los resultados del relevamiento de expectativas de mercado, convocado por el Banco Central, del que participan varias consultoras y entidades financieras, es una inflación promedio de 59,2% para este año 2022 y el índice de precios al consumidor en marzo fue de 5,5%. Ya se adelantaron algunos acuerdos con sindicatos de los gremios docentes, ladrilleros, mineros y cementeras. Se trata de una etapa clave para el gobierno de Alberto Fernández. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Aznares, director del periódico Resumen Latinoamericano, coordinador de Cátedra Bolivariana. Nos acompaña desde Buenos Aires. Carlos, un gusto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto estar otra vez con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo va, y desde tu perspectiva, con el análisis, estos encuentros para lograr paritarias en medio, primero, de una gran dificultad que es la inflación que afecta a todo el país, pero también estamos viendo que cada sector tiene sus propias reivindicaciones, sus propias agendas, sus propias necesidades? Sí, vamos a unas paritarias muy difíciles, producto de esto que es la inflación ya de un 55%, un salario mínimo que está en menos de $200 y una canasta básica completa que está en casi $400, o sea, el doble. A ver, se cortó. Te escuchamos, Carlos. Vamos a reconectar rápidamente la comunicación con nuestro invitado Carlos Aznares, es el director del periódico Resumen Latinoamericano, para profundizar acerca de estas negociaciones que se producen a tres bandas, porque está el gobierno, que sin duda es fundamental, el gobierno del presidente Alberto Fernández, más de 26 gremios, sindicatos, algunos de ellos cercanos al gobierno, pero con sus propias reivindicaciones, y por supuesto los patronos, los dueños de las empresas, de las multinacionales, los dueños de los bancos, etcétera, etcétera, que están buscando llegar a un acuerdo de negociación. Pero miren ustedes, por ejemplo, hay momentos muy complejos porque con el sector bancario se está exigiendo por parte del sindicato de los trabajadores que se llegue a un aumento por lo menos como mínimo del 60%, en un momento de un altísimo nivel de inflación, y recordemos además, como lo decíamos en los titulares, marcado por una enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional,
Son más de 44.000 millones de dólares. Vamos a seguir en la conversación con Carlos Aznares. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, te escucho ahora. Adelante lo que nos estabas contando de este panorama muy complejo de negociación. Sí, mira, no sé si se escuchó lo que había dicho antes de que tenemos un salario básico en este momento de menos de $200 frente a una canasta básica de $400. Esto lleva a que los gremios, sobre todo los estatales, que son los que van a empezar la negociación ahora, estén pidiendo una recomposición del año pasado incluso, para empezar a hablar de la paritaria actual, porque los salarios se les han caído muchísimo. Otros gremios como camioneros están pidiendo, que es un gremio muy fuerte aquí, están pidiendo un bono de 20.000 pesos para todos los para el gremio camionero, pero para todos los demás, y además empezar a negociar la paritaria. Y así, uno tras otro, cada uno de los gremios van a ir a exigir que el salario no se siga derrumbando. El alza de los precios es imparable. El gobierno está planteando precios cuidados, pero los comerciantes y las grandes supermercados, los supermercadistas, apenas se hace ese anuncio, empiezan a remarcar, incluso lo hacen mucho antes. Por lo cual, los precios de los alimentos básicos, de esto te estoy hablando de las harinas, de las verduras, ya no hablemos de la carne, que es un artículo prohibitivo para un país que siempre ha sido como un alimento muy básico aquí, están por las nubes, esos precios están por las nubes. Y en los barrios más humildes, la situación es gravísima. Yo te podría decir que muy grave, porque los pocos subsidios que llegan del Estado son devorados prácticamente al cuarto día. Ya no le alcanza a la gente para comprar algo. Y aquí en la Argentina había una costumbre muy linda, que era que el almacenero, el comerciante del barrio fiaba. O sea, si la gente no tenía, le podían pagar a fin de mes. Hoy no te fía nadie, porque la gente está muy perseguida por estas alzas de precios. Sí, Carlos, con respecto a un punto que nos estaba diciendo acerca de la remarcación de los precios, ¿eso es producto de qué? ¿Eso es boicot político al gobierno? ¿Cómo se entiende? Sí, en general este tipo de cosas son presiones realmente de especuladores. Venezuela lo ha vivido también, los grandes supermercadistas, los grandes empresarios de alimentos utilizan eso como una presión. A este gobierno, obviamente, hay un sector importante que lo presiona desde allí, pero también es verdad que el acuerdo firmado con el fondo ha puesto las cosas de una manera en la cual ya no se necesita que ellos presionen, sino que hay una situación económica y un plan económico que no da pie con bola y que realmente sigue generando este tipo de inflación. Es incontrolable la inflación, y por lo cual los empresarios se agarran de eso, por un lado para seguir haciendo más y más dinero, y por otro lado para presionar políticamente a un gobierno que no les gusta, obviamente. Claro, parte de las razones para el entendimiento de por qué esta remarcación de precios, que también contribuye a la escalada inflacionaria. Ahora, volviendo al tema de las paritarias, Carlos, por ejemplo, dicen los sectores bancarios que el aumento debe ser superior al 60%, pero en un momento tan complejo, ¿es posible negociar sobre ese porcentaje? Mira, esa es la lógica, eso sería lo correcto. El problema es que las recetas que ha impuesto el fondo impiden eso, de todas maneras lo impiden, por lo cual el gobierno se va a ver con grandes dificultades con sus propios socios, que son los sindicalistas, porque no recordemos que durante toda la pandemia y hasta ahora mismo, la CGT ha estado, la Confederación General del Trabajo,
que nuclea a los gremios más importantes que van a discutir paritarias ahora, ha estado paralizada, o sea, no ha presionado, porque es socia del gobierno, obviamente, pero ahora la presión de las bases incluso ya está provocando de que algunos grandes dirigentes que estaban atornillados en su cargo han perdido ese cargo. Por ejemplo, el gremio de metalúrgicos, porque las bases están presionando de que no pueden seguir viviendo con los salarios de hambre que cobran. Por lo cual el gobierno va a tener que elegir y no puede elegir. Este es el problema, que el acuerdo con el fondo le imposibilita elegir. Tendría que ceder algún tipo de bonos, pero con bonos como los que están dando ahora, se los come la inflación al mes siguiente. Por lo cual viene una época muy difícil. Y yo te diría que más allá de las paritarias con los gremios, que son los gremios de asalariados, el problema aquí fundamental, y lo estamos viendo en la calle, es las paritarias con los desocupados o con los trabajadores más humildes, con los cartoneros, con toda la gente que está en el subsuelo del país. Ellos son los que han acampado por 48 horas hace muy poquito y ahora están en un plan de lucha. Han realizado una movilización esta semana de cientos de miles de personas y no hay arreglo con el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos están pidiendo un aumento en el salario básico que en este momento, vuelvo a decirte, es de menos de $200. Y con eso, Tatiana, no vive nadie en la Argentina. Yo te diría que tendría que elevarse el salario el doble para que recién se salga de la indigencia y en el que están viviendo grandes cantidades de gente en este país. Qué situación tan compleja con esta enorme deuda, recordábamos también, superior a los 44.000 millones de dólares. Y hay un sector, Carlos, de eso también te quiero preguntar en todo este contexto, que está pidiendo que se vaya incluso a cortes internacionales a demandar este acuerdo que consideran a todas luces ilegal, tanto dentro del Fondo Monetario Internacional como además lo asumió el gobierno de Mauricio Macri. Cuéntanos de ello. Sí, hay un sector del propio Frente de Todos que está reclamando eso, porque es un sector, yo te diría, muy crítico del Frente de Todos, porque evidentemente aquí dentro del país ya no se puede hacer otra cosa que la movilización para protestar contra el fondo. El acuerdo ya está firmado, se firmó con el aval de la mayoría de los diputados, aunque muchos diputados y diputadas del Frente de Todos y de la izquierda se opusieron. Entonces la instancia de discutirlo internacionalmente puede ser una variante. En ese sentido, hay organizaciones mundiales que trabajan contra el fondo, porque este problema del Fondo Monetario no es un problema de la Argentina, es un problema de todos los países, y en ese sentido aconsejan llevar el problema argentino, que es un problema de alguna manera insignia por la cantidad de dinero que está pidiendo el fondo aquí, llevarlo a foros internacionales y entre ellos a los tribunales internacionales. Me parece una salida, pero bueno, la pelea fundamental está en la Argentina, esto no me cabe la menor duda. Claro, y aquí además preguntarte sobre las figuras más importante, digamos, políticamente hablando, la vicepresidenta Cristina Fernández, que durante tantos años ha sido tan crítica a las formas y a los contenidos del Fondo Monetario Internacional. Últimamente la hemos visto también rechazando todo esto que ha sucedido, además exigiendo eso que ella llama el partido de la justicia, que no hace nada para condenar a todos los culpables de esta situación tan compleja que vive el país. Pero en la otra orilla está el presidente Alberto Fernández. Ese es otro de los grandes problemas, que los de abajo no consiguen imponer sus planteos necesarios de que no se aprobara lo del fondo. Y los de arriba se pelean entre sí. Y esto desgasta mucho a este gobierno, lo desgasta a tal medida que incluso estas peleas se dan hasta por la propia prensa. En la prensa oficialista, un día hay un mensaje de Cristina y otro día hay un mensaje de Alberto. Cristina obviamente se opone. Yo creo que estoy convencido de que
ella no hubiera hecho este acuerdo de esta manera. Pero el problema que o renuncia y se va del cargo para mostrar que está en desacuerdo total, o trata de hacer lo que puede en este momento, que es presionar con su gente, la Cámpora y con otros militantes, para de alguna manera tratar de dar vuelta a esto. El problema es que ya se llegó a la firma del acuerdo. Entonces, ahora viene algo muy importante, que es que el inspector del fondo va a venir a controlar, en términos de 2 meses, cómo están los ajustes, y va a pedir más ajustes. Y entonces podemos llegar a una situación explosiva. Cristina misma dijo, no lo dijo públicamente, pero sí trascendió, lo dijo con militantes de su partido, que estamos cerca de un momento muy explosivo. Y esto lo dicen también algunos militantes del Frente de Todos, que están en desacuerdo con que se haya firmado. No te digo que estamos en el 2001. ¿Qué características podrá tener, Carlos, ese momento explosivo? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que crees después de eso que nos dices que ha trascendido? ¿Qué puede ser tan grave ese momento explosivo, peor de una deuda de 44.000 millones de dólares? Y del gobierno y el desastre que dejó Macri. No, el pueblo en la calle exigiendo que se dé marcha atrás a esto. Argentina ya ha dado muestra de eso en el 2001. Acá, Tatiana, lamentablemente no se encarceló a quienes hicieron esta deuda, no se los acorraló cuando había toda la fuerza que tenía Alberto Fernández al ganar la elección, y Macri sigue caminando por la calle tranquilamente y su partido sigue creciendo porque aprovecha estas dificultades que tiene el gobierno para seguir avanzando. No solamente Macri, sino la ultraderecha de Milei, por ejemplo, que está diciendo que evidentemente cuando llegue el 2023 él puede aspirar a ser presidente. Un verdugo desde sus distintas estrategias, acompañado además por sus cajas de resonancia, que son los medios de comunicación, que es una fórmula que además para esos casos sí que resulta efectiva, como bien lo conocemos en nuestra América Latina. Gracias, Carlos, gracias por ese análisis, muy buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Rusia. Mientras que Occidente destaca como un duro golpe el hundimiento de un buque de misiles ruso, desde el Kremlin, sobre todo el Ministerio de la Defensa, se exige una investigación sobre cientos de proyectos de laboratorios biológicos en Ucrania. Señalan que hay pruebas incluso con pacientes psiquiátricos. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. En noticia, Rusia, la Casa Blanca y sus medios hegemónicos hacen fiesta del hundimiento de un buque de misiles ruso. En paralelo, el Ministerio de Defensa de Rusia presentó nuevos datos en el marco de la acusación sobre actividades biológicas de Washington en laboratorios de Ucrania. Denunció, por ejemplo, experimentos en pacientes en un hospital psiquiátrico y drones para rociar productos tóxicos. De acuerdo con información del Ministerio de Defensa ruso,
Entre 2014 y 2022 se llevaron a cabo más de 500 proyectos impulsados por el Centro Físico-Técnico de Ucrania, con sede en Kiev. Según el jefe de las tropas de la defensa radiactiva, química y biológica de Rusia, Igor Kirillov, esa institución recibió más de 350 billones de dólares de Estados Unidos, específicamente de los departamentos de Estado y de Defensa. La mayoría de los proyectos estarían vinculados a agentes potencialmente de armas biológicas y agentes patógenos de infecciones de importancia económica, como la gripe aviar y la peste porcina africana. Uno de los proyectos estudiaba la transmisión de enfermedades peligrosas a través del agua. Los expertos del centro recogieron muestras de varios ríos para determinar la presencia de patógenos altamente peligrosos, como los del cólera, fiebre tifoidea, hepatitis. Las muestras fueron posteriormente trasladadas a Estados Unidos. Además, Kirillov reveló que entre 2019 y 2021, científicos estadounidenses de un laboratorio en la ciudad ucraniana de Merefa, en la región de Yarkov, probaron medicamentos biológicos de alta peligrosidad en pacientes de un hospital psiquiátrico de la ciudad. Pero en las historias clínicas de los pacientes no hay ningún tipo de registros. Asimismo, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso indicó que en el territorio de la provincia de Gerson, unidades de inteligencia rusas hallaron 3 drones provistos con tanques de 30 litros y equipamiento para rociar preparados, que podrían ser utilizados para aplicar preparados biológicos y productos químicos tóxicos. Hay algunos de los hechos que ha denunciado el gobierno ruso a través específicamente del Ministerio de la Defensa. Vamos a analizarlo con Nicola Adwaz-Shawan, es analista internacional, nos acompaña desde Valparaíso. Nicola, bienvenido, muy buenas noches. Para medicamentos biológicos. Gusto saludarte, Tatiana, un agrado estar con ustedes. Muchísimas gracias, Nicola. En la medida que pasan los días se conocen más y más actividades producto de las denuncias del gobierno de Rusia. Pero hay un punto que llama sin duda mucho la atención y es el silencio ante estas denuncias. De hecho, ante el silencio hay nuevas acusaciones por parte de Estados Unidos y de sus aliados con otros temas, con otros asuntos. Pero este que es de fondo, pues la verdad es que no se asume con tal nivel de seriedad y peligrosidad. Cuéntanos qué opinas de ello, cuál es tu percepción. Bueno, Tatiana, tú apuntas a un aspecto tremendamente importante. No solo es el silencio de la mal llamada comunidad internacional, sino que fíjate también el silencio de la Organización Mundial de la Salud ante el propio requerimiento de China de una investigación acerca de estos laboratorios, porque ahí podría estar el origen de esta epidemia del COVID-19. Este resulta lo más asombroso de que no haya una reacción internacional, no haya una reacción de la Organización Mundial de la Salud que le exija, por un lado, explicaciones y por otro lado, que vaya a crear los organismos necesarios y pertinentes para la supervigilancia, el control y la prohibición de las armas de carácter biológico, porque ya vemos nosotros los resultados para la humanidad que son realmente un desastre. Así que ese aspecto es el más grave de todo, a mi parecer. Por otra parte, el hecho que se haya descubierto que hay aves que estaban preparadas con cápsulas que iban a ser detonadas en altura, en el aire, o cuando ellas estuvieran depositadas, posadas sobre diferentes países, también resulta monstruoso y refleja el grado de racismo que tiene Estados Unidos, que estaban haciendo estudios dentro de su enfermedad racista, haciendo estudios de carácter biológico para crear patógenos que fueran tremendamente virulentos en determinado tipo de sociedades, y estudiaban y hacían estudios sanguíneos, de ADN, en fin, de la población eslava. O sea, esto es de una magnitud criminal que la humanidad debe tomar cartas en el asunto. Y esto no es nuevo. Estados Unidos ha sido un delincuente que ha gozado de impunidad durante muchos años. No olvidemos los patógenos tirados en la guerra de Vietnam. El agente naranja, que también era un elemento químico para deforestar Vietnam. No olvidemos la fiebre porcina en Cuba,
que obligó prácticamente a sacrificar a toda la población porcina de Cuba. No olvidemos el dengue hemorrágico que fue también diseminado en Cuba. O sea, estamos hablando de una entidad absolutamente criminal que junto con un elemento que ha pasado absolutamente desapercibido, pero que participaba en estas investigaciones, que es el Estado infanticida de Israel, que también participaba junto a Ucrania y Estados Unidos en estas investigaciones, proporcionando características biológicas a los países árabes. O sea, este trío demoníaco son racistas, filonazi y terroristas por esencia. Y esto no se detiene porque van apareciendo más y más denuncias, además con las pruebas que se presenta por parte de Rusia ante Naciones Unidas. Pruebas, por ejemplo, con humanos en un hospital psiquiátrico en Ucrania. Son pruebas con humanos en un hospital psiquiátrico, y no fue solamente durante un tiempo corto limitado, fue extendido en un hospital psiquiátrico. Pero lo que llama además poderosamente la atención, Nicola, quiero preguntártelo acerca de la función de la OMS en todo este contexto geopolítico, es que cuando se conoce el primer caso, la primera denuncia, la alerta sobre los primeros 30 laboratorios biológicos con intención militar en Ucrania, que propiedad del gobierno de Estados Unidos, porque es el que daba todo el dinero, la OMS lo que dijo es que había que eliminar los productos que fuesen peligrosos para la humanidad, para la gente. Y esto llama profundamente la atención. ¿Por qué habría pedido esto, no en vez de decir que se adelantaran las investigaciones? Claro, porque la Organización Mundial de la Salud, Tatiana, al igual que muchos organismos dependientes de las Naciones Unidas, son organismos que están absolutamente cooptados por Occidente. Y cuando hablo de Occidente, estamos hablando de Estados Unidos y los tres perritos falderos o mascotas que tiene Europa, que son Francia, el Reino Unido y una mascota más chica que es España. Entonces no estamos hablando de todo el resto, porque hoy en día en Europa, países como Dinamarca, Suecia y otros han hecho ver a la Organización Mundial de la Salud de que esto requiere una investigación profunda. Esto significa, además, de que la pandemia del COVID-19, con todo el daño que le ha creado a la humanidad, con las muertes, con la pobreza, con la enorme posibilidad de una tremenda recesión económica a nivel internacional, con un daño tremendo en lo que es la producción, la inflación que ha llevado a diferentes países del mundo, no sirven absolutamente de nada, ni para las Naciones Unidas, ni para la Organización Mundial de la Salud, porque ellos obviamente esperan de que todo este desastre económico lo paguen los países del tercer mundo. De esa manera, nosotros estamos viendo que la idea de reformar las Naciones Unidas, la idea de democratizar la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instituciones es absolutamente legítima a derecho. Porque las Naciones Unidas... Urgente además, porque todo esto, por ejemplo, lo sucedido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también lo que da cuenta a todas luces es la urgente necesidad de hacer algo con Naciones Unidas. Y para este caso específicamente, ¿por qué Naciones Unidas no exige, no conforma rápidamente una organización independiente que vaya y que investigue y que tome las pruebas de todo esto que tiene Rusia en sus manos, como las pruebas tangibles de lo sucedido? Exacto. Tatiana, no existe un país más atropellador, avasallador de los derechos humanos en el mundo que Estados Unidos, partiendo de la base. En segundo lugar, los dos perritos falderos que tiene Francia y el Reino Unido, y el perrito faldero más chico que es España, han sido culpables de genocidios hasta el día de hoy en Malí. Vemos los genocidios que se cometen en Siria, en Irak, en Afganistán, en distintos países del mundo. Ellos están haciendo genocidios gigantescos. Fíjate que el Reino Unido, Francia y Estados Unidos avalan, protegen, arman al peor genocida del siglo XXI, que es el Estado infanticida de Israel. Ese Estado criminal que asesina a diario. Hoy asesinó a 6 palestinos. Ayer asesinó a 3, anteayer a 2.
es un Estado criminal, infanticida, y que la Organización de Derechos Humanos no ve porque es ciego, sordo y mudo a la hora de visualizar la problemática que tienen los países del tercer mundo. Y que además ingresó hoy, ahora que está recordando todo esto, Nicola, hoy ingresan las fuerzas israelíes a un lugar protegido por el derecho internacional y por el DIH, cuando estamos hablando además de Jerusalén con todo lo que significa, a una mezquita que además es un lugar protegido por el DIH. Lo acabo de recordar. Tatiana, sí. Fíjate, Tatiana, que el pretender doblegar a Cuba por medio de meter enfermedades, por medio de atentados contra la naturaleza, el bloqueo criminal a Cuba, el bloqueo inmoral, indecente, criminal a Venezuela, son atropellos a los derechos humanos. El tratar de privar de la salud en plena pandemia, tratando de impedir que Venezuela tuviera las suficientes vacunas y las medicinas, son atentados contra los derechos humanos. Y Michelle Bachelet, que para desgracia de los chilenos fue presidenta de Chile, calla, omite, es ciego, sordo y mudo con estos crímenes contra la humanidad que se cometen en Venezuela, en Cuba, pero también en Siria, en Irak, en Afganistán, que se cometen a diario en Corea, si Corea también está bloqueado. Irán tiene un bloqueo brutal. O sea, esta estructura internacional, por un lado, es mentirosa, en segundo lugar, es inoperante, y en tercer lugar, solo sirve para avalar los crímenes del imperialismo en contra de los países del tercer mundo. Afortunadamente, tenemos en la humanidad hoy en día, cuando las tropas rusas cruzaron la frontera en un acto de autodefensa hacia Ucrania, la alianza China, Rusia e Irán han dado nacimiento al mundo multipolar. Y por otro lado, el tremendo y la heroica resistencia que ha tenido Cuba y Venezuela, que son un ejemplo para América Latina, también están ayudando a terminar con la dependencia de estos países, de esta zona del planeta, con la dependencia del imperialismo norteamericano. Creo, Tatiana, que Ucrania es el último clavo en el ataúd del imperialismo y en el dominio del dólar por sobre la humanidad. Y para despedirte, ¿crees que Ucrania es un laboratorio en todo sentido de Estados Unidos y de la OTAN? En eso podríamos resumirlo, volviendo a un tema de la coyuntura, pero no solamente me refiero a los laboratorios biológicos, sino en general, sí, con todo lo que se ha intentado. ¿Es el laboratorio Ucrania de Estados Unidos y la OTAN? Sí. Ucrania es en general no solo un laboratorio desde el punto de vista biológico, sino que también lo que se pretendía ahí, y que es toda una situación que, si miramos un mapa, es bastante interesante cómo las tropas rusas, por ejemplo, desde Mariupol hasta Kharkov, hay una especie de herradura, falta Odessa y en el centro la provincia de Kramatorsk, para completar una valla para evitar la expansión de la OTAN hacia Bielorrusia y hacia Rusia. Pero ahí lo que se pretende era justamente, en este laboratorio ya no biológico, sino que social y político, el desarrollo de estos grupos nazis, no solo para Ucrania. Ellos están pensando también en Moldavia, están pensando en Macedonia y en muchas partes donde hay grupos nazis que están actuando. Por eso también que el objetivo de Rusia, de este laboratorio social, político, geoestratégico, geoeconómico y geopolítico, y además de la vergüenza, lo que significa el arma biológica de Ucrania, Rusia en este momento está luchando no solo por su territorio y la protección de la población rusa de las provincias del Donbass, sino que está luchando por la humanidad. En este momento la humanidad entera debiera estar apoyando a Rusia. Hay síntomas, Tatiana, bastante interesantes, como son los viajes del presidente de México a Rusia, de Brasil a Rusia y de Argentina a Rusia, las tres economías más grandes de América Latina. Este es un síntoma bastante interesante a la hora de analizar el porqué y el objetivo de la desdolarización de la economía mundial y el sistema alternativo al sistema SWIFT. Por eso digo yo
que Ucrania fueron los últimos clavos del ataúd del imperialismo para beneficio y para tremendo jolgorio de los países del tercer mundo. Ucrania es un laboratorio de maldad, por donde tú lo mires, Tatiana. Con tantas y tantas cosas que van pasando y tan rápidamente. Nicola, gracias por tu análisis, como siempre, muy interesante y profundo. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, que estés muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer haberles acompañado durante toda esta semana. Nos encontramos el próximo lunes. Será hasta entonces, sigan con nosotros.